¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Hoy vamos a desarrollar un par de temas, creo yo, muy importantes, que causan muchos enigmas, muchas preguntas y que pueden estar relacionados entre sí o no, ya veremos. Vamos a hablar de memoria y vamos a hablar de demencia, conceptos generales. Para eso, nuevamente, hemos venido al centro donde están el doctor Gabriel Samparici, médico psiquiatra, y la licenciada en fonoaudiología y neuropsicología, Alejandra Sosa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por recibirnos nuevamente en su lugar de trabajo. Muy bien, contábamos esto porque es una de las preocupaciones, un comentario general, cosas que nos pregunta generalmente la gente, el tema de la memoria. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es la memoria y a partir de ahí ver qué pasa con esto. La memoria es una función mental compleja. Es una de las tantas funciones cognitivas como es el lenguaje, como es la función ejecutiva, la atención, la concentración y demás. La memoria, para hacerlo sencillo, es un proceso por el cual la persona adquiere información, la almacena y luego la evoca. ¿Sí? Yo tomo una información de cualquier canal sensorial, la guardo en diferentes partes de mi cerebro y ante la necesidad después la evoco. Entonces, en base a eso, después yo puedo ir utilizándola para recordar eventos, sucesos, momentos o para saber cómo se maneja un aparato, lo que fuese así, pero básicamente es eso lo que es la memoria. Bien, si bien digamos, el nombre entre comillas vulgar, común, es memoria, la pérdida de la memoria, para que la gente lo entienda, tiene un nombre técnico, amnesia podría ser. Amnesia es uno, deterioro cognitivo amnésico, que es como una función, se deteriora algo que está normalmente, se deteriora, pero técnicamente es amnesia, la falta de memoria. Una vez definido qué es la memoria, la pregunta es, ¿la alteración en la memoria se puede producir a cualquier edad? ¿Es más común en alguna edad que en otra? Y la alteración de la memoria puede ocurrir a cualquier edad. Es más frecuente en gente de mayor de 65 años como término medio de corte, pero puede aparecer en niños, puede ser en adolescentes, en adultos jóvenes y en ancianos, ¿no? Y las causas son distintas generalmente, ¿no? Uno tiene que pensar, por ejemplo, en un chico puede ser un déficit de atención, una causa de olvidos, demasiado uso de dispositivos móviles también, por la distracción que genera, mucha desatención. En gente adolescente también puede ser malos hábitos como dormir mal, también mucha exposición a tecnología, uso de drogas también, como el alcohol y otras más también. En gente de mediana edad la causa más común es la ansiedad y depresión, ¿sí? Y también puede haber trastornos cognitivos predemenciales en gente joven y en gente mayor una de las causas más comunes es la demencia tipo Alzheimer, que puede causar entre sus manifestaciones fallas en la memoria, ¿sí? Pero también puede haber fallas de la memoria, o mejor dicho, un olvido, que es un término un poquito conflictivo hoy en día, olvido benigno de la senilidad, que es un término que hay que tener mucho cuidado para diferenciar un olvido normal, que puede ocurrir, de un olvido realmente que sea una patología o el pródromo de una enfermedad. Claro, esto es muy importante porque en general suele llegar a nuestro consultorio la gente que, esto preocupada porque se olvida de las cosas y piensan que y empiezan a hacerse toda una serie de preguntas, porque ¿cuál es el miedo? La demencia, el daño, o sea, el perder la memoria y quedar desconectado. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Y, por ejemplo, en ese caso, generalmente yo le digo a mis pacientes, o lo que le decimos al público en general, es que primero que todo no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque, como dijo el doctor, el olvido puede estar ocasionado, y no ser una dificultad en la memoria, sino una falla en la atención. Claro. Que esa falla de atención pueda deberse a que estoy preocupado, que tengo algunas dificultades en mi vida en este momento, y algunas inclusive hay algunas pseudodemencias que se llaman, que están ocasionadas y que es depresión más que demencia. Yo creo que me olvido todo y tengo otro tipo de cuadro, porque estoy transitando una cuestión emocional, alguna dificultad en mi vida que hace que yo me distraiga más que me olvide.
Entonces, si yo no tengo la atención, es uno de los pilares, una de las bases del funcionamiento cognitivo general. Entonces, yo tengo que prestar atención para poder hacer lo que el doctor dijo, de adquirir ese conocimiento que viene y de almacenarlo y después evocarlo. La atención tiene mucho que ver también en esto. Entonces, por ejemplo, puede darse por estas causas, y entonces las personas, cuando uno le va diciendo esto, le contamos con el doctor, bajan un poco el nivel de ansiedad, asisten a la consulta y se dan cuenta que no están frente a un posible comienzo, que eso es lo que vienen y preguntan: tenemos demencia, tenemos Alzheimer. Claro. O sea, porque no es demencia, estoy con un Alzheimer. Y no preguntan a veces porque tienen miedo de que uno les diga eso. El tema es que la consulta precoz es lo más importante. Y como lo dijo él, pues hay una cantidad de factores importantes a tener en cuenta. Bien, esto que es un tema muy amplio realmente, es multifactorial y dependiendo de la edad. Y volviendo a la edad, quiero preguntarles especialmente el tema de una mala alimentación en la infancia ya de bebé, por no amamantamiento, por dificultades económicas, por todo este entorno en el que se vive hoy en día. Esa mala alimentación de pequeño, falta de estimulación, ¿impacta a futuro en ese niño, en ese joven, en cuanto a todos estos trastornos? Totalmente. Sí. Incluso el primer año de vida es clave para el desarrollo y conexión cerebral, con lo cual un chico poco estimulado, mal alimentado, tenemos una posibilidad de adulto muy grande de que tenga no un déficit intelectual severo, pero sí una capacidad disminuida, con lo cual sus posibilidades obviamente sociales, económicas, laborales se van a ver mermadas por ese tema, digamos. Entonces la alimentación es clave, pero también es clave la estimulación que le dé el entorno, la familia, la escuela, la comunidad básicamente, globalmente, ¿no? Jorge, también pensando en este tema que nosotros los médicos lo vemos muy seguido, uno diría, bueno, también, aparte de lo que decía el licenciado Sosa, que es muy claro, muchas condiciones clínicas pueden provocar fallas en la memoria que no son demencia. Por ejemplo, un hipotiroidismo que pasa desapercibido, una insuficiencia cardíaca crónica, un EPOC. O sea, hay muchas patologías que por ahí, falla renal, no tratadas, no tenidas en cuenta, son factores de riesgo para hacer también patologías cognitivas con falla de memoria, sin que sea un cuadro demencial también, ¿sí? Claro, sí, fantástico. Eso iba como otras causas potenciales que vos lo acabas de aclarar, así que me ganaste de mano en cuanto a preguntarte eso, me parece bárbaro. Ahora bien, con respecto a, vamos al otro extremo, recién hablamos de los niños, la malnutrición, vamos al otro extremo. En el caso de los adultos mayores de 65 años, que pueden tener todos estos antecedentes, hipertensión, insuficiencia cardíaca o no, pero el hecho de tener pérdidas de memoria circunstanciales o leves, como decía Alejandra, digamos, no necesariamente es un cuadro demencial o que se basa en una demencia, ni mucho menos, sino que me parece que hay otras cosas a analizar para encaminar esta situación, porque muchas veces llegan al consultorio y bueno, yo tengo colesterol y tengo diabetes y yo creo que esto me va a producir un daño, yo no me acuerdo de las cosas. Estas situaciones las estresan mucho más todavía, ¿no? Sí. Entonces lo que generalmente se aconseja, bueno, lo que nosotros tenemos acá pactado es una evaluación global en donde en realidad el primero que lo recibe es el doctor acá, que es especialista en neuropsiquiatría, y entonces él hace todo el examen clínico, los exámenes de laboratorio y demás, la derivación es si él necesita alguna cuestión clínica generalista específica, y después enfocarnos más en la parte de lo que es la neurocognición, ¿no es cierto? Nosotros por eso evaluamos las funciones cognitivas superiores, que lo que hago yo es eso, cuando uno le pide al paciente qué es lo que es una evaluación neurocognitiva. Exacto. O neuropsicológica, pues no sabe el paciente qué es lo que es, qué es lo que hago yo en mi aporte, y es, bueno, evaluar las funciones neurocognitivas superiores, que son las que dijo el doctor: lenguaje, memoria, función ejecutiva, porque se evalúa todo el funcionamiento del cerebro. No podemos evaluar memoria sola, porque ya dije hace un ratito que la atención está implicada, que el lenguaje se sostiene dentro de
o sea, con la memoria semántica. Bueno, hay un montón de cuestiones que se saben que son de esa manera. Por lo tanto, se hace una evaluación y ahí en esa evaluación que tiene una batería de test estandarizados, una batería de test que es para su nivel educacional, su edad, su género, que han sido diseñados y que tienen, bueno, se usan los que se usan en el mundo y que están adaptados a la Argentina. Nosotros trabajamos con eso, me he formado con lo que estamos haciendo en Buenos Aires específicamente y porque bueno, siempre uno dice, tengo pacientes que dicen, bueno, pero yo no puedo ir allá. Bueno, nosotros lo que tratamos es de, por lo menos, tratar de pesquisar esto y luego ver qué se puede hacer con esto. Estos test neurocognitivos, sí. No es que se saca sangre, se pincha, son todas cuestiones de preguntas, trabajos, de diálogo o de alguna actividad. Como lápiz y papel, básicamente, groseramente, ¿no? A grosso modo, ¿no? Lápiz y papel, sí, exactamente. Algunas otras cuestiones que se hacen y que se van evaluando. ¿Cómo es el funcionamiento del cerebro, la conducta del cerebro frente a alguna situación? Que esto tampoco es psicología. Es decir, porque como es un poco nuevo desde hace unos años esto, ¿no? El paciente por ahí me pregunta esas cosas y no es un test psicológico puro, que eso lo hacen las colegas psicólogas, los test psicométricos que evalúan, no. Para esto, ya sea la licenciada en psicología o yo que estoy, nosotras la licenciada en fonoaudiología, en este caso yo, tenemos que hacer un posgrado, un estudio para poder evaluar estas funciones, no viene en nuestro nivel de educación de grado. Entonces tenemos que hacer todo ese estudio para poder luego trasladarlo al paciente y lo que nosotras podemos ver ahí es una cuantificación, es cuantitativo, es decir, nos da un número, ese número lo ubica en qué grado de deterioro está y también datos cualitativos. Si esos números que me dieron pueden ser qué perfil da, qué cuestiones el paciente tiene, obviamente con lo que el doctor pesquisó y las neuroimágenes, es mi aporte para él, para que se llegue al diagnóstico, un diagnóstico más preciso. Es decir, esto que decía recién, si ese olvido es porque el paciente tenía depresión, se puede saber, porque generalmente, a ver, te cuento, por ejemplo, el paciente no puede evocar, pero si yo le doy una lista de reconocer palabras, me las recuerda todas. Entonces ahí ese tipo de cosas no le pasa a otra persona que está ya haciendo un deterioro de otro tipo. Entonces hay diferencias en los cuadros importantes que nosotros podemos pesquisar. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa. Como ustedes verán, es un tema complejo, pero que se ha incorporado intensamente. Trabajamos con estos test neurocognitivos y todas estas alteraciones, porque no todos los pacientes son lo mismo, no significan lo mismo, y a partir de ahí la conducta correcta, el diagnóstico correcto para el tratamiento correcto. Y el trabajo multidisciplinario en este aspecto es fundamental. Vamos a unos minutos de pausa y volvemos. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Saludable ya está en la web. Todo lo que tenés que saber de salud, de la provincia, el país y el mundo en un solo sitio. www.saludablesanluis.com. Tu programa de TV en la web. Novedades, noticias y todos nuestros programas con los referentes de cada especialidad de San Luis y del país. www.saludablesanluis.com. Muy bien, volvemos con el programa. Quería preguntarles recién, Alejandra hablaba de las neuroimágenes. Dentro, en el contexto de diagnóstico, tratamiento, conductas a tomar, las neuroimágenes, en este caso de alteraciones en la memoria,
¿Van sí o sí? ¿Hay alguna que predomine? ¿O dependiendo de todo el contexto de esto que ustedes están planteando, uno dice, bueno, sería bueno tener esta imagen o aquella? Sí, lo mejor, Jorge, una imagen siempre viene bien. Preferentemente, si no hay contraindicaciones, una resonancia del cerebro, que es una imagen estática, sobre todo para evaluar, en el caso, supongamos, la más común de todo, que es el Alzheimer, los hipocampos, ¿no? Estructuras que tienen que ver con el tema de la memoria. Y sobre todo, la imagen lo que nos ayuda a descartar, más que todo que confirma una patología. No es que haya una imagen que nos diga, esto es un marcador patognomónico, que digo, yo veo esto y sé que es tal cosa. Es para descartar que haya alguna lesión vascular, alguna lesión ocupante de espacio, un infarto, otras cuestiones que nos den síntomas que uno diga, bueno, veo esta imagen y con esto descarto. ¿Es importante? Sí. La imagen ideal, ¿cuál sería? Y a un costo relativamente accesible hoy en día, una resonancia del cerebro. Pero en algunos casos puntuales, la imagen es más compleja, pero se ven de acuerdo al caso clínico, la evolución, diagnóstico no muy claro. Pero básicamente una imagen viene bien siempre y lo ideal de eso es una resonancia. Claro, la pregunta está igual porque muchas veces los pacientes llegan y en su ansiedad dicen, estoy perdiendo la memoria, necesito hacerme un estudio en la cabeza, y no es así. La clínica acá sigue siendo soberana, como sabemos los médicos, siempre la clínica, la semiología acá es clave, digamos. Y en base a eso después decidir qué hacer. Hay situaciones en donde hay una pérdida abrupta de memoria, rápidamente, por los cuadros que espero que ustedes me expliquen, porque suele pasar, y después eso se recupera. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué suele ser eso? A veces es una persona que se pierde súbitamente, bruscamente, en lo que puede pensar. Un accidente cerebrovascular, digamos. Esa persona que quedó desorientada, perdida de golpe, se tildó, entre comillas, puede ser eso. Algunos episodios epilépticos cursan con amnesias transitorias. Hay un cuadro también que se llama amnesia global transitoria, que la persona súbitamente se pierde. El cuadro en general es reversible y se va. Y es muy común ver en las clínicas, después de una cirugía, sobre todo ortopédica, traumatológica, lo que se llama el cuadro confusional agudo o delirium, en el cual la persona bruscamente se pierde, se desorienta, alucina, no reconoce a sus familiares, y eso es por una causa clínica general que impacta sobre un cerebro que ya está en parte deteriorado, digamos. Pero nunca una demencia técnicamente comienza abruptamente, sino que más bien un proceso lento, continuo, en algunos casos reversible y en casos que no se pueden revertir. Las situaciones de estrés extremas, así, ¿pueden causar un cuadro de esto? También, sí. Un cuadro disociativo, sí. Muy común también. Pero eso... Las amnesias disociativas también, digamos. Pero se recuperan. Se recuperan, exactamente. Y el mecanismo es distinto a una demencia, ¿no? Y tratamientos. Estos desfasajes, estas alteraciones, en el caso de los tratamientos potenciales, tienen tratamiento, depende por supuesto de la causa, pero me imagino que habrá todo un proceso de rehabilitación y toda una serie de cambios y cosas que no solo el paciente, sino todo el entorno deben jugar un rol fundamental, ¿no? Sí. Nosotros en el centro lo tomamos desde 2 puntos, que es primero toda la parte que trabajamos con el doctor con la prevención, que es contarles acá al público de qué se trata o qué es lo que hay que hacer para tener un cerebro sano, que después podemos hablar de eso. Y después ya con algo instalado, como decía el doctor, o como decías vos, bueno, sí, la base de la rehabilitación está en la plasticidad neuronal. Se sabe que el cerebro es un cerebro que se adapta a situaciones, entonces que podemos trabajar con él para poder recuperar algunas funciones. La pregunta es, ¿puedo recuperar todo o no? Y el caso es, cada persona es un individuo y ninguna se ve igual a otro. Por ejemplo, lo que decía yo ayer en un paciente, lo mismo, ninguna persona que tiene deterioro es igual a otra. Entonces hay muchos factores que influyen y sí, nosotros podemos hacer una estimulación cognitiva que puede ser variada. Entonces tenemos una propuesta variada, depende del paciente. Bien, y en este caso, vuelvo a lo mismo, yo le quiero preguntar, la situación socioeconómica de un individuo bien alimentado, estimulado desde niño, que cursa todas las etapas en general, con menores problemas, pero que no tiene problemas en general, que pueda llegar a un nivel terciario, universitario, que haga actividad física, alimentación ordenada, etcétera, etcétera, seguramente no será un cerebro igual que aquel que no tiene la menor posibilidad de hacer todo ese trayecto óptimo, entre comillas, en el desarrollo de un individuo. También impacta a largo plazo en cómo ese cerebro se va a comportar, ¿verdad? Totalmente. Es más, hay un concepto por ahí que para nosotros es muy familiar, pero es que es la reserva cognitiva. O
O sea, lo que uno tiene guardado en su cerebro, que está muy estimulado por factores sobre todo culturales, ambientales, el contacto social es muy importante, porque si uno lo piensa, Jorge, en esto un poco más fríamente, somos en este momento 3 cerebros conectados, digamos, ¿no? Mientras más lo estimulemos, hay más conexiones neuronales, más densidad, y también tiene que ver con lo que es el estudio, lo que es alimentación adecuada, sueño adecuado, etc. Digamos, mientras más estimulados estemos, nuestra reserva cognitiva va a ser mayor, digamos, que una persona por ahí iliterada con muy poco acceso a la cultura y a la educación. Eso es así, y repitiendo incansablemente el ejemplo de las patologías crónicas, que generalmente cumplen las mismas cosas, porque básicamente la misma es alimentación ordenada, hábitos y a nivel educativo. La hipertensión arterial, aquel individuo que no terminó la primaria tiene un 56% de terminar hipertenso. Aquella persona que terminó la universidad o hizo un ciclo terciario tiene un 26%. El nivel educativo es fundamental. Por eso nosotros estamos hablando de la parte final o de los principios. La idea es trabajar allá, al origen, fundamentalmente para adquirir todos esos hábitos, ¿no? De todos modos, por ejemplo, las personas que no lo pudieron hacer ya, entonces nosotros, ¿qué le podemos decir a esas personas? Le podemos decir que es bueno para ellos aprender algo nuevo, retar al cerebro. Es decir, me dice, a mí me gusta leer, bueno, pero lea otra cosa, algo que le guste, pero que sea un poco más complicado. Aprenda un idioma, aprenda algún oficio, póngalo en marcha al cerebro. El tema es, ¿el jubilado necesita descansar? Sí, necesita descansar, pero su trabajo toda su vida. El tema es que el descanso no sea malentendido, porque la caminata diaria, porque el aprender nuevas cosas, porque el estar socialmente activo, lo va a ayudar a mantener ese cerebro sano, o medianamente lo va a ayudar voy a ser redundante, a mantener el cerebro activo, y de esa manera los neurotransmisores van a estar funcionando de otra manera. Se sabe hasta qué alimentos mejoran estas funciones, ¿no es cierto? O sea, por eso también nosotros acá tenemos una nutricionista que habla al respecto. Sí, incluso, perdón Jorge, una cosa que vos lo conocés con mucho detalle, y frase muy trillada pero que sigue siendo útil: todo lo que le hace bien al corazón hace también bien al cerebro a nivel vascular. Claro. Sabemos que la alimentación adecuada impacta en todo. Absolutamente, cerebro, corazón y riñón van de la mano. Ahora pasamos a un escalón en donde la pérdida de memoria puede ser un elemento que pudiera hacer sospechar. ¿Qué son las demencias? ¿Qué es una demencia? ¿O qué son las demencias? Las demencias, no sé. Que son muchas. Para hacerlo sencillo, es un síndrome, o sea, muchas causas, signos y síntomas en común, de causas distintas, adquirido, porque para diferenciar de un retraso madurativo o intelectual, multietiológico, muchas causas, que puede ser progresivo o no, y que con el tiempo va provocando una merma en las funciones cognitivas, lo que es la memoria, lo que es el lenguaje, lo que es la conducta. No toda demencia, un tema más importante, no todo es memoria. Una persona que empieza a cambiar su conducta, que se vuelve retraída, o que se desinhibe bruscamente, o que empieza a hablar con dificultad, que le falta el lenguaje y demás, puede ser el comienzo de la demencia, digamos. Pero básicamente el concepto es esto de la demencia. ¿Y la principal causa de demencia? La demencia tipo Alzheimer. Entre el 55 al 60% de los pacientes tienen demencia tipo Alzheimer. Post-accidente cerebrovascular, post-evento cardiovascular, post-accidente traumatismo de cráneos. Y es más, si uno ve más finamente, la mayoría de la gente que vemos tiene carga vascular, con lo cual hay mucha demencia mixta, degenerativa, tipo Alzheimer, más la lesión vascular. Sí, un poco esto lo comentábamos en la charla pasada que teníamos, que el hecho de que la enfermedad vascular, a punto de partida de tabaquismo, obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, etcétera, etcétera, podría terminar en un infarto, puede terminar en un accidente cerebrovascular o eventualmente en un proceso demencial a punto de partida de la misma enfermedad. Y esto de la demencia, una vez que uno está encaminado, tiene tratamiento, se puede encaminar, se puede revalorar con los mismos tests que ustedes me estaban comentando recién. Una parte es farmacológica y otra parte es la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva se realiza, puede ser individual, grupal, puede ser a través de los sensorial. Hay un montón de cuestiones que le hacen bien al cerebro y que estimulan al mismo, y lo que uno intenta con ello, sabiendo dónde estamos parados, es que tenemos que estimular qué función, cómo la tenemos que estimular,
Los talleres tienen que ver con esto de lo social, que también le hace bien al paciente, o a veces el paciente conmigo para poder rehabilitar. Sí, esa es la propuesta. Muy bien, perfecto. Vamos a la última pausa y ya vamos con la parte final del programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Doctor Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Doctora Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Saludable ya está en la web. Todo lo que tenés que saber de salud de la provincia, el país y el mundo en un solo sitio. www.saludablesanluis.com. Tu programa de TV en la web. Novedades, noticias y todos nuestros programas con los referentes de cada especialidad de San Luis y del país. www.saludablesanluis.com. Muy bien, vamos a la última parte del programa. Y en la parte final ya les quería preguntar un concepto, digamos, general, como para cerrar esto, que es amplísimo y que lo vamos a desarrollar puntualmente ya en programas sucesivos, pero como para que la gente tenga una idea de cómo actuar. Exacto. Más que todo la idea es preventiva porque, digamos, si bien uno piensa Alzheimer, solamente hay muchas causas prevenibles, digamos, desde lo que hablamos siempre, aunque seamos redundantes, actividad física, dieta adecuada, peso, patologías asociadas como la hipertensión, la diabetes, dislipemia, lo que fuese, digamos. Con eso se sabe claramente que una persona, supongamos con Alzheimer, que tenga riesgo vascular tratado adecuadamente versus la gente que no se lo trate, es mucho mejor a largo plazo la capacidad funcional y el mantenimiento que una persona que no haga nada. Entonces, mientras más cuidemos los factores de riesgo, mucho mejor la evolución de una persona con una patología, por ejemplo, como el Alzheimer. Antes te quiero hacer una pregunta antes de darle, porque en algún punto también se habla de que es todo genético con respecto a la demencia de Alzheimer. Y hay algo que pueda predisponer, pero necesariamente aún teniendo esa carga genética no necesariamente va a desarrollar la enfermedad, salvo que potencialmente tenga todos estos factores de riesgo como dijeras. Genético puro el 5% o menos, lo demás son casos esporádicos. Alejandro. No, lo mío yo te voy a dejar simplemente un dato de color, siempre hago lo mismo. Entonces, contaba siempre en una charla, yo les contaba que el premio Nobel de Medicina, Rita Montalcini, esta señora que fue premio Nobel falleció casi de 96 años y fue premio Nobel teniendo 80 y tantos. Entonces ella siempre decía, ¿usted va a dejar de trabajar? No, ni loca, o sea, porque mi cerebro tiene que estar activo. Ella lo que quería expresar era el trabajo abundante, el estrés no sirve. Creo que esto que decías vos, lo que le hace bien al corazón, le hace bien al cerebro, bueno, perfecto. Entonces, que yo esté con mi familia, que me tome mis momentos de relajación, eso son buenas cosas. Pero a la vez, el ocio tampoco es bueno. Entonces, un abuelo que se queda simplemente con eso y no reta al cerebro como se hace un rato, ponerle un reto al cerebro y decir, bueno, me voy a poner a hacer esto que nunca tuve tiempo de hacer y me encantaría y voy a estudiar italiano y aunque no vaya a Italia, lo estudio porque me gusta. Me parece que eso es bueno dejar como idea y porque en realidad hoy en día se puede hacer un montón por esto. Hay muchas investigaciones, nosotros tratamos siempre de estar al día con eso para poder colaborar con el paciente, así que es esperanzador, no es decir, bueno, nada, tengo una demencia o empecé con algo y listo. Se sabe que bueno, la enfermedad tipo Alzheimer es compleja, pero de todos modos con esperanza, pero para bien. Muy bien, perfecto. Como última pregunta, si ustedes, los pacientes quieren consultar, necesitan tener algún contacto,
¿Dónde los ubican? ¿Lugar de trabajo? ¿Teléfono? Bueno, acá nosotros estamos en Cian, Ciudad del Rosario, 122. El teléfono es 02664 470788 y estamos pasando Sarmiento, que nunca nos encuentra, en horario de mañana y de tarde, todos los días. Muy bien, realmente muchas gracias porque ha sido muy esclarecedor el tema, aparte de lo amplio, pero bueno, creo que los conceptos más importantes han quedado y ya nos volvemos a ubicar para nuevas charlas especificando esto. Te dejo solo un dato. En la página de Facebook CIAN, eso es importante, siempre nosotros cargamos porque hay eventos que son gratuitos, charlas que el doctor y yo le damos al público en forma gratuita para informarse, porque informarse está bueno. Por supuesto. Entonces es lo que haces vos. Exacto, muy bien. Este es el final del programa. La idea es esta, informar conceptos claros, sencillos, que les sirvan de camino, que les sirvan de guía para que observen su entorno y potencialmente a partir de estos conceptos claros que han vertido acá los colegas, puedan tal vez llegar a una consulta temprana en algún amigo o poder sugerir o aconsejar dónde puedan llegar para este tipo de enfermedades. Me tomo el último minutito porque en esto de los adultos mayores, que generalmente prepararse para una jubilación, prepararse para la tercera edad es muy importante por el impacto que todo tiene, o como explicaban ellos, venir de una actividad y después tirarse al ocio absoluto es absolutamente nocivo. Por supuesto que deben darse las condiciones para que el adulto mayor pueda desarrollarse, estar integrado a la sociedad, tener ámbitos de participación, tener ámbitos de convivencia, lugares comunes de participar, lugares comunes donde pueda desarrollar un deporte, cualquiera sea, ser incorporado en los distintos estamentos sociales y gubernamentales como participativos, expresando sus experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho por hacer, sencillo, práctico, y que es fundamental para este desarrollo, para transmitir experiencias y a su vez estimular a la gente mayor a que participe, se inserte en la sociedad. Ahí hay otros actores que deben hacerse cargo y a ver el camino, que es otro de los elementos a trabajar más allá de la cuestión médica puntual. Espero que les haya gustado el programa, nos vemos en 7 días.